Bienvenidos a una nueva emisión de África 7 días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano y aquí en France 24 damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. En medio de la crisis mundial por el coronavirus se registran graves denuncias de xenofobia racista contra africanos y afrodescendientes residentes en China. Tenemos análisis en esta emisión de noticias. Autoridades de salud en la República Democrática del Congo trabajan para contener la expansión del COVID-19, pero al mismo tiempo combaten el sarampión, la malaria y nuevos casos de ébola que han dejado víctimas fatales. Y les mostramos también una expresión evidente de la herencia africana que pervive en Panamá. Se trata de la cultura congo y de sus tradicionales palenques. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días. Africanos y afrodescendientes denuncian una ola de xenofobia racista en China, principalmente en la ciudad sureña de Guangzhou, donde algunos propietarios habrían desalojado a sus inquilinos negros obligándolos a dormir en las calles. También denuncian que les impiden entrar a restaurantes e incluso han sido víctimas de golpizas. Un grupo de embajadores africanos advirtió a Beijing sobre este fenómeno que podría generar tensiones diplomáticas. Además, la Unión Africana expresó su extrema preocupación sobre esta situación y pidió a Beijing que tome medidas correctivas. También Estados Unidos denunció lo que llamó xenofobia hacia los africanos por parte de las autoridades chinas, que niegan las acusaciones a pesar de las evidencias. Previamente hablamos con la enfermera senegalesa Kuna Mbayek desde Barcelona, quien nos dio su opinión sobre este tema. Estamos hartos, estamos indignados. ¿Hasta cuándo tenemos que despertarnos día tras día y ver cómo no solo están pisoteando nuestros derechos, sino que también nos están pisoteando como personas, como seres humanos? Hoy en China, estas personas, solo debido a su color de piel, son echadas de sus hogares. No tienen permitida la entrada a muchos restaurantes ni hoteles. Y todos esos actos racistas es lo más bonito que están pasando, porque muchos de ellos reciben palizas cuando están durmiendo en las calles o simplemente por ir paseando por la calle. ¿En qué siglo se supone que vivimos? ¿Realmente tan avanzados estamos? ¿Realmente hasta cuándo tenemos que estar nosotros aguantando este tipo de actos? Como bien dijo Malcolm X, las personas cuando están tristes solo lloran. Cuando están enfadadas es cuando producen el cambio. Como persona afrodescendiente y todas las personas de la comunidad africana, decimos basta y vamos por ese gran cambio. Cambiamos de información porque la pandemia de COVID-19 está presente en 52 de los 54 países del continente y varios gobiernos están tomando estrictas medidas para luchar contra el virus. En Liberia, la confusión se apoderó de la población tras el anuncio del presidente George Weah, que decretó un confinamiento por 3 semanas. Un mensaje que fue malinterpretado por los liberianos que se apresuraron a salir a las calles masivamente para aprovisionarse. La confusión y el caos reinaban en Liberia durante el inicio, el sábado, del confinamiento de 3 semanas para luchar contra el coronavirus. Muchos residentes de Monrovia, la capital, se aventuraron a salir a las calles para comprar alimentos y retirar dinero, creyendo erróneamente que el gobierno había decretado un toque de queda desde las 3 de la tarde a las 6 de la mañana, en lugar de un confinamiento total, mientras que la policía dispersaba por la fuerza a la gente de las calles. Realmente no sé por qué dijo que era un encierro. Luego dijo que se puede poner hasta las 3 de la tarde, así que no lo entiendo. Muchos residentes expresaron su ira ante la decisión del presidente George Weah, que según ellos tendrá graves consecuencias en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza. Los liberianos, entre el 90 y 98%, viven de la compra de arroz diaria y del día a día. Tienen que ir al mercado para comer. Algunos de ellos ni siquiera pueden permitirse comprar una bolsa de arroz. Así que si hoy les dices que mañana entrará en vigor el estado de emergencia y que todo el mundo debe quedarse en casa y ponerse en cuarentena, ¿cómo esperas que se alimenten? ¿Sabes que matará a mucha gente? El coronavirus no va a matar a mucha gente. Es el hambre lo que matará a muchos liberianos. Entre 1989 a 2003, varias guerras civiles sacudieron al país, dejándolo en una difícil condición económica para enfrentar al nuevo reto que representa la pandemia del coronavirus. Esta nación africana fue una de las más afectadas por la crisis del ébola entre 2014 y 2016. Dicha enfermedad mató a más de 4.800 personas y generó disturbios entre los residentes que no podían acceder al agua o la comida.
Vamos a la República Democrática del Congo, que enfrenta una doble crisis sanitaria debido al coronavirus, pero también al ébola. En medio de la pandemia mundial de COVID-19, este país africano reportó nuevas víctimas de ébola en un momento en el que se pensaba que la epidemia había sido controlada después de provocar 2.200 muertes. Las autoridades temen que estos dos virus se extiendan al mismo tiempo. Estos bomberos han comenzado el proceso de desinfección en la capital del país. Cada acera, puerta y calle fueron desinfectadas para combatir la pandemia del coronavirus. El objetivo es descontaminar la suciedad y donde las personas puedan tocar. Las personas pueden contaminar lugares, edificios, entradas de edificios y pueden escupir aquí y allá. Es por eso que estamos haciendo eso, para minimizar el impacto del COVID-19. Para mantener a raya al virus se usa una solución clorada. Si bien el sistema de salud de la República Democrática del Congo se ha ampliado por el COVID-19, se esperaba que este fin de semana hubiese un cierto alivio. Durante estos días, el país esperaba terminar con otra epidemia que ha cobrado miles de vidas durante los últimos 18 meses, la del virus del ébola. Pero el viernes, la Organización Mundial de la Salud anunció un nuevo caso en la ciudad de Beni. Este paciente fue la primera persona en contagiarse y posteriormente morir en más de 50 días. La muerte de un segundo paciente tratado en el mismo centro se informó el domingo. Enfrentar la amenaza de dos virus ha dejado a los médicos de la región agotados y temerosos de lo que pueda venir. En términos de apoyo moral puede ser muy desalentador, ya que trabajamos durante 1 año y medio o 2 para luchar por esta pandemia, pero cuando parecía que mejoraba, de repente estamos listos para comenzar de cero nuevamente. Es un golpe psicológico, sí. Aún así, hay esperanza, ya que muchas de las herramientas utilizadas para combatir al ébola, como el lavado de manos o el distanciamiento social, son claves para combatir al coronavirus también. Los brotes o las transmisiones únicas también son comunes a los brotes de ébola. Pues continuamos en la República Democrática del Congo, porque además este país lucha contra el sarampión. La falta de infraestructura dificulta el acceso a la vacuna en las ciudades más alejadas para combatirlo, y por eso el gobierno lanzó este año un plan de respuesta integral apoyado por Médicos Sin Fronteras y la Organización Mundial de la Salud. En este hospital del norte de la República Democrática del Congo, la pandemia del COVID-19 parece lejana a otro virus. El sarampión asola al país. Hoy recibimos a este paciente aquí. Es una niña de 4 meses. Se pueden ver en la piel las típicas pápulas de sarampión. Están aquí en la cara y luego aquí en el pecho y en los brazos. Muchos niños sufren complicaciones. Algunas pueden ser fatales. El sarampión se asocia a un sistema inmunológico debilitado. Eso significa que son bastante vulnerables a la infección y superinfección. Y así pueden tener complicaciones respiratorias, neurológicas, oculares, digestivas. Hay muchas complicaciones asociadas al sarampión. El sarampión puede ser mortal, pero es fácilmente evitable. En los países desarrollados, el virus incluso ha desaparecido prácticamente, gracias a una campaña de vacunación masiva que comenzó en la década de 1960. Pero en la República Democrática del Congo todo es más complicado. En este país, que casi no tiene carreteras, las vacunas se transportan en moto. A menudo se tarda varias horas en llegar a algunas zonas remotas. Y una vez allí, el principal desafío es mantener la cadena de frío. La vacuna contra el sarampión es muy sensible al calor. El almacenamiento y el transporte deben hacerse a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Básicamente tenemos refrigeradores a las que llamamos cadenas de frío activa. Con el apoyo de Médicos Sin Fronteras y la Organización Mundial de la Salud, el gobierno congoleño lanzó un plan de respuesta integral al sarampión en enero. El objetivo, mejorar la cobertura de la inmunización, que apenas alcanza el 58% en la República Democrática del Congo. Para lograrlo, el país quiere construir una nueva infraestructura como este flamante almacén de acopio, inaugurado en otoño en los suburbios de Kinshasa. La ventaja que tenemos con este almacén es que podemos cubrir las necesidades más allá de 6 meses. Así que es realmente un gran beneficio, por lo que tendremos menos
desabastecimientos de la vacuna y una continuidad de la vacunación en el nivel más operativo. Frente al brote de sarampión más mortal de su historia, el gobierno también puede contar con sus socios. La OMS y varias ONG han anunciado un subsidio de 4 millones de euros para ayudar al país. Y en este recorrido por África vamos a Panamá porque en ese país de América Latina pervive una cultura que refleja la conexión entre África y la diáspora por medio de su música, sus costumbres y su forma de vivir en sociedad. Se trata de la cultura Congo y aquí les presentamos una historia y el recorrido de nuestro corresponsal Oscar Zulbarán. A lo largo de su historia, Panamá ha tenido dos grandes migraciones de africanos. La primera en la época de la colonia, cuando miles de personas fueron secuestradas en África y esclavizadas en América. Y la segunda, cuando cientos de antillanos llegaron a vivir y a trabajar al Istmo, dejando allí su descendencia y sus costumbres. Bueno, fue una forma de expresión de los que llegaron a Panamá, no por su propia voluntad, sino porque llegaron esclavizados. Y eso los ayudó a mantenerse unidos, los ayudó a compartir entre ellos. Fue precisamente durante la esclavización cuando tuvo origen la cultura Congo o Sociedad Congo en Panamá, específicamente en la provincia de Colón, que hoy en día conserva con arraigo y su herencia africana. Allí, africanos y afrodescendientes se organizaron en palenques, es decir, pueblos libres en medio de la selva fundados por prisioneros cimarrones que escapaban de los feudos para vivir en libertad. Bueno, para mí eso significó mucho. Pude aprender muchas cosas con mis antepasados, cosas muy bonitas, y me gustó. Y desde ese momento seguí la tradición del Congo, porque verdaderamente me gustó. Hoy en día, una reina Congo vive entre los panameños. Se trata de Marcia Rodríguez, quien no solamente lidera el palenque capitalino, sino también el de la provincia de Colón, donde esta cultura ancestral lucha por mantenerse viva. Bueno, como me desahuciaron, que nada más iba a durar 5 años, entonces allá mismo en el hospital la coroné a ella. Y ahora ella es la que está peleando por todo. Y si ella están poniendo la cosa dura, yo voy a tener que salir también a pelear porque esto es de toda mi vida. A pesar de sus historias de resistencia, fue apenas a finales de la década de los 90 que la cultura Congo es reconocida como parte de la diversidad panameña. En 2018 es declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Y con esta información finalizamos este capítulo de África 7 días. Recuerden que ustedes pueden también visitar nuestra página web france24.com. Nos vemos más adelante.